con nuestra hermana Patti y hablábamos acerca de una situación, ¿cierto?, que ella vivía y hay gente que está cerrada completamente y no quiere saber nada del Señor. Y le damos gracias a Dios porque nosotros igual fuimos en un tiempo uno de esos. Usted igual fue rebelde al Señor. Yo también fui muy rebelde a lo que el Señor me hablaba. Y por misericordia hemos podido recibir la dicha del perdón, que es lo que vamos a hablar en esta tarde, y vamos a ir al Salmo 32. Que Dios nos bendiga, que Dios nos hable, ¿cierto?, acerca a través de este hermoso salmo, un salmo de David. De David, ¿cierto?, un rey escogido por el Señor. Un hombre que dice la palabra de Dios que tenía el corazón conforme a Dios. Que a Dios le agradaba el corazón de David. Qué hermoso, ¿cierto?, este salmo. Vamos a leerlo y lo vamos a hacer en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Salmo 32, dice: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en aquel tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Que el Señor les bendiga. Hay gente que tiene salmos favoritos, ¿cierto? Yo no. Yo también tengo salmos favoritos. Este es uno de los hermosos salmos del Señor, de esos salmos de David, ¿cierto? Uno de los cánticos que cantaba, ¿cierto?, el rey David. Se dice que este salmo lo escribió, ¿cierto?, después que fue reprendido, ¿cierto?, por el profeta, cuando él entendió, ¿cierto?, que había pecado, ¿cierto? Y dice que este es uno de los salmos que él escribió después de aquella ocasión, ¿cierto? Y habla acerca de lo que significa, ¿cierto?, ser perdonado. Yo pensaba en este salmo y pensaba, porque yo hablaba con el hermano Esteban delante de la mañana, fue a almorzar a mi casita, o sea, sus porotos que la Sandrita hizo ayer que estaban muy ricos. Y él dijo que él fue a la casa porque dice que se aburre abajo, que va a salir un poco, ¿cierto?, de la rutina, fue a la casita. Y resulta que mientras hablábamos, él decía que él hablaba acerca, ¿cierto?, de que a veces el Señor nos da una palabra y después nos da otra. Y yo le dije, no. Nosotros a veces buscamos conforme a lo que nosotros queremos y pensamos. Y buscamos algo, esto es lo que el Señor quiere. Y a mí me pasó eso. El día tanto, cuando el pastorito me dijo, va a predicar, hermana Karina, dije, amén. Como buena mujer obediente que soy. Y después pensaba, y Señor, ¿pero qué voy a entregar? ¿Qué voy a predicar? Y pensaba el día domingo en la noche, después la mañana, el lunes, después la tarde, después pensaba la martes en la mañana, el martes en la tarde, hoy día en la mañana. Y claro, y en el primer momento dije, voy a hablar de esto.
sí, esto está bueno. Después, ya no. No, pero no es eso. Después busqué otra cosa, no, esto debe ser. Y hoy día, en la tarde ya, yo decía, Señor, ¿y sabe qué me decía el Señor? El Señor me dijo, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Eso me decía el Señor. Y yo me reía porque yo pensaba, uno a veces le gusta retar a los otros, ¿cierto? A mí me gusta decir que estás burra, no se entiende, mujer. Y el Señor me lo decía a mí. Y yo le daba gracias al Señor, porque nosotros hemos sido perdonados, amados hermanos. Todos nosotros, los que estamos aquí, hemos recibido y hemos sentido la dicha del perdón. Usted ha sido perdonado. Usted dice, cantábamos delante de la alabanza 300 y yo la encuentro tan hermosa, ¿cierto? Como que decíamos, ¿cierto? ¿Dónde estábamos nosotros? Y Él nos sacó, ¿cierto? Y cantamos y alabamos y adoramos al Señor y es verdad la realidad. Y cuando llevamos eso a nuestra vida y pensamos, es verdad, ¿cómo estaba yo? Dios me salvó, ¿cierto? Lo que hizo conmigo, ¿cierto? Y lo pensamos, ¿cierto? Y estamos en la iglesia, hoy día servimos a Dios, hablamos con el Esteban, yo le decía a Esteban, cuando uno no está en el Señor perseverando, los problemas vienen y parece que fueran terribles y uno los mira de lejos y dice, oye, de verdad lo que está pasando a esta persona es fuerte, es terrible, es difícil, ¿cierto? Y a veces nosotros miramos, observamos, ¿cierto? Y nosotros igual a veces vivimos situaciones, pero sabe que al lado de Dios no es tan terrible. Yo le decía a Esteban, yo pienso a veces, antes, todas las cosas que yo pasé, eso, me recuerdo esta situación, me recuerdo este momento, recuerdo este día, y hoy día yo digo, ¿cómo pude haber pasado eso? ¿Cómo fui capaz de estar, o cómo puedo ser capaz hoy día de estar aquí, hoy día? A pesar de eso. Y después me acuerdo que es Dios. No hay otra cosa, hermanos queridos. No hay otra cosa que a nosotros nos haga poder estar en pie a pesar de todo lo que hemos vivido si no fuera por el Señor. Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor. Está hablando de mí. Ahora ya no les voy a hablar de mí. La palabra de Dios, ¿cierto? Cuando leemos acá la dicha del perdón, dice Salmo de David dice masquil. Yo quise anotar qué significaba esto. Dice, es un término utilizado probablemente para denotar salmos escritos con el objetivo de hacer que una persona sabia o prudente para incrementar el éxito o la habilidad de la misma. Dice que esto es como para que nosotros aprendamos, ¿cierto? De algo que pasó a otra persona, para que nosotros entendamos y seamos inteligentes y no vivamos cosas parecidas. ¿Ya? Y resulta que la palabra del Señor dice, oye, obedece el consejo de tu madre, escucha las palabras de tu padre, escucha las instrucciones, ¿cierto? Obedecer a vuestros pastores. El Señor siempre nos está diciendo, hagan esto, obedezcan, no sean necios, ¿cierto? Y sigan estas instrucciones, ¿cierto? Ayer hablábamos que nosotros si nos siguiéramos por la palabra del Señor, ¿cierto? Todo lo que nos enseña el Señor, no sufriríamos tanto, ¿cierto? Pero a veces como somos tercos, como decía en el versículo 8, no sé, como el caballo, como el mulo sin entendimiento, pasamos por muchas pellejerías, ¿cierto? Por problemas, porque somos tercos. Pero si nosotros hiciéramos caso a este salmo de David, y dijéramos, cuando David vivió tal situación, David no se había dado cuenta de lo que él había hecho. Si no hubiera ido el profeta a decirle, mira, había un hombre que le llegó visita y le pidió al vecino que tenía una sola ovejita y se la pidió y la mató y se la comió, hizo un festín con ella. Y David, si no le hubiera hablado el profeta de esa manera, él nunca se hubiera dado cuenta de lo que él hizo. ¿Cierto? Le tuvo que hablar, le contó una historia y David dijo, ya, hay que matar a ese hombre por lo que hizo. Si David no hubiera escuchado de esa manera, si le hubieran dicho, oye, estás pecando, lo que tú hiciste es malo, David no lo hubiera entendido. Porque nosotros somos así igual.
Nosotros, si el Señor nos dice a través de su palabra, cada vez que el Señor habla en la iglesia, no habla en las Dorcas o leemos la palabra del Señor, nos dice nuestro error, nuestro pecado. Pero nosotros no, ay, esa palabra es para el hermano. Mira cómo le habla el Señor a este. Siempre es que nos cuesta a nosotros asumir nuestros errores, nuestros pecados. Siempre vemos más fácil el del hermano, po, ¿cierto? Es más fácil. No, si no estoy tan mal como la hermana Juanita. Hay alguna Juanita, ¿no es cierto? Yo no soy tan pecadora como... No, pues mira, ella sí está mal porque ella, ¿cierto? Y cuando la palabra es, mira, ¿viste? Ayer estaba hablando el Señor a puro de doble ánimo, no había ni uno allá. Era para otros nomás la palabra. ¿Cierto, mi pastora? Y el Señor nos hablaba ayer, el Señor nos decía, no seas así, no seas inconstante. Y no había quien mirar, pues, porque todos éramos constantes. No, era para nosotras. Era para nosotras. Y cuesta a veces que usted reconozca. Me cuesta a mí me cuesta más que a ustedes, porque yo me creo perfecta. Imagínense. Que el Señor nos bendiga. Y de verdad nuestra actitud muchas veces es como, es que yo no soy tan así. Bueno, yo llevo 20 años ya en la iglesia. Yo fui jefa de coro por 7 años casi. Y nos creemos por ciertas cosas que Dios nos ha permitido y creemos que no pecamos tanto como los demás, ¿cierto? Pero sí, sí, hermanos queridos, y todos los días. No solo tuvimos, porque aquí David, ¿cierto?, está hablando acerca de una oportunidad, lo que él pasó, cuando la verdad que David pasó por esto por desobediente, porque si él se hubiera ido a la guerra en el tiempo que las personas se iban a la guerra, como dicen, ¿cierto?, los reyes iban a la guerra, y él no, él quedó en su casa flojeando. Y ahí cuando la pereza, él de repente vio engordó la vista David, se tentó y dijo, tráigame esa chiquilla, está hermosa. Tráigamela para acá. ¿Y cómo era el rey? ¿Qué me va a decir algo? Pues cierto, se la trajeron. Y el que hizo adulteró, ¿cierto? Y además después, para encubrir su pecado, mandó a buscar a ese pobre hombre para que se acostara con su mujer, para que pasara piola, porque la otra quedó embarazada, ¿cierto? Entonces quería tapar de alguna manera, pero el hombre que mandó a buscar era bien fiel. Y él le dijo, anda, acuéstate con tu mujer. Y él no, él como era hombre de principio, dijo, no, yo cómo voy a estar acostándome con mi mujer y mis otros combatiendo. No, él se quedó ahí. Y no se acostó con la mujer. Y después ya cuando vio que no lo pudo hacer caer de esa manera, lo mandó al frente de la batalla para que fuera uno de los primeros en ser asesinado. Y efectivamente, ¿cierto? Murió Urías. Y entonces vemos que el pecado que nosotros tenemos siempre lo tratamos de encubrir de alguna manera. No, pero es que yo estaba enojada. Es que me hizo rabiar. Es que lo que hizo fue injusto. No, es que yo actué así porque se lo merecía. O no, es que soy débil en esto. Justificamos nuestro pecado y lo tratamos de tapar de cualquier manera. No soy tan pecador como el otro. No, pero esto. No, es que esto. Miles de excusas, hermano. Yo me analizaba y digo, sí, pues. Actuamos mal y culpamos a cualquiera, al que sea. Y trato de cubrir lo malo mío. Es que, pero mira, él hizo esto. ¿Pero por qué hiciste esto, Karina? No, pero es que la Daniela me hizo enojar, Señor. La Pascuala fue. No, es que Pato, ¿cierto? El esposo, los hijos, el hermano, la vecina... Y busco una forma y otra para, en vez de reconocer, ¿cierto?, el pecado. Aquí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado significa alegre, pero en gran manera. No es solo feliz, sino que es muy, muy alegre, debe estar muy contenta esta persona porque su pecado ha sido perdonado. Y aquí viene la receta. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras nosotros no reconocemos nuestro pecado, amados hermanos, vamos a estar sufriendo, vamos a estar llorando, vamos a estar padeciendo, no nos van a salir bien las cosas, vamos a estar pasando, ¿cierto?, diferentes situaciones. Dios quiere perdonar a los pecadores,
El perdón ha sido parte de la naturaleza amorosa de Dios siempre. Su intención siempre ha sido, Dios es misericordioso, Él tiene, cierto, de nosotros misericordia. En Éxodo 34, cierto, 7, lo reveló a David y lo reveló y lo mostró dramáticamente al mundo por medio de Jesucristo. Estos versículos hablan de las diferentes acciones que expresan el perdón de Dios. Dios perdona la transgresión, cubre el pecado, no nos inculpa de pecado, ¿cierto? En Romanos 4, 7 y 8, que veía que acá igual aparece. Si mi hermano Giovanni me puede ayudar con ese texto bíblico, por favor. Romanos 4, 7 y 8. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este está volviendo a repetir el mismo texto que hemos leído, ¿cierto? Y en Jesús nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Nosotros podemos, ¿cierto?, rendirnos a Dios y podemos recibir el perdón del Señor. ¿Qué es la confesión de los pecados? La confesión del pecado es confesar, es decir, con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado en forma clara y total. Es decir, mire, la Biblia dice no matar y yo he matado. Señor, perdóname porque he fallado. Tu palabra me muestra que yo he pecado. ¿Cierto? A veces nosotros, con el Nacho le decía, hijo, pórtate bien. Pero tía Karina, yo no sé portarme bien, dice. ¿Qué es portarme bien? ¿Cierto? Si a un niño uno no le dice qué es, no lo entiende. Y a nosotros se nos ha dicho, la palabra del Señor nos dice lo que es portarnos bien y lo que es portarnos mal, como diría un niño. Lo que es pecado y lo que no, el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, nosotros debemos confesar nuestros pecados sin demora. No debemos esperar que venga otra persona, como en este caso, ¿cierto? Sino examinarnos frente a la palabra de Dios siempre, para poder entender, ¿cierto? Y ir con humildad delante del Señor, con contrición, ¿cierto? Con arrepentimiento. No puede ser solo, sí pequé. Bueno, perdóname, pues Señor, sí. ¿Cierto? No puedo yo pedir perdón así como, bueno, sí, mira, maté 2 personas, sí, tu palabra dice que hay que pedir perdón, te pido perdón, Señor, bueno, ya. No, la intención, no podemos, una persona que pide perdón no puede ser tan sencilla, tan simple, tiene que haber una actitud real del corazón para poder recibir este perdón, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, que podamos confesarlo cuando dañamos a nuestro prójimo. También es importante, porque a veces hay gente, bueno, yo le pedí perdón a Dios, ¿cierto? A veces decimos, bueno, Dios nomás, pero si yo le fallo a la Cami, igual tengo que, Camila, ¿sabes qué? Perdóname. Bueno, perdóname por todas las 2 veces que te he dicho alguna tontera. Es importante eso, hermano querido. Es importante, ¿cierto?, para sentir la libertad que trae, ¿cierto?, cuando nos arrepentimos y somos perdonados. Debemos, ¿cierto?, afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. No solo, ¿cierto?, decir o pedir, sino que también nuestra actitud debe ser con un cambio, ¿cierto? No puedo permanecer haciendo lo mismo y voy y pido perdón. Después lo hago, no, voy y pido perdón. No puede ser, ¿cierto? Debemos tener una real intención de cambiar nuestra actitud delante de Dios, ¿cierto? Yo les decía que hay una receta, ¿cierto?, que es confesar. Para poder cambiar, ¿cierto?, hay que confesar para salir de esto que, como relataba hoy, mientras calles se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano, sobre mí tu mano y se volvió verdor en sequedades de verano. Esto es un sufrimiento grande. Cuando nosotros estamos en pecado, hermanos queridos, no podemos estar bien, estamos tristes, estamos agobiados, nada nos sale bien o lo que intentamos hacer, no cantamos y no llega a la presencia del Señor. Y a veces nos esforzamos, pero no podemos llegar. Oramos y el Señor no nos escucha, porque hay una cosa que impide, ¿cierto?, que esto llegue hasta la presencia del Señor, ¿cierto? Predicamos la palabra y no llega, porque cuando hay pecado, hermano, en nuestras vidas, eso impide,
la comunión que hay con Dios y de entre nosotros y el Señor. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No hay vida, hay muerte, ¿cierto? Está todo ahí seco, ¿cierto? Pero mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mí, de mi pecado. De ahí dice, es importante, ¿cierto?, entender que son diferentes cosas, ¿cierto? En la confesión, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿cierto? A lo largo de los siglos, muchos creyentes agobiados por el conocimiento de sus propios pecados han encontrado las palabras de los salmos como este, ¿cierto? Un rayo de esperanza. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y vemos lo que vivió este hombre y él cómo se enfrentó al Señor y cómo él abrió su corazón, ¿cierto? Para escribir esto que hoy día nos bendice a nosotros, nos ayuda también a nosotros a ver que hay esperanza. Hay una forma que yo puedo llegar, ¿cierto?, a llegar al Señor, ¿cierto? Los salmistas elevaron a Dios con tanto la profundidad de su dolor por haber, ¿cierto?, del arrepentimiento, ¿cierto?, como para poder llegar al Señor, para poder ser perdonados, y cuando los sintieron, se sintieron tan regocijados, tan alegres, y lo plasmaron acá. Y así es cuando nosotros podemos confesar al Señor nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, ¿cierto? Yo digo, los hijos, por ejemplo, cuando andan haciendo algo malo, andan callados, ahí andan asustados, andan suspirando a cada rato, uno los ve raros y uno dice, algo tiene, y andan mal, ¿cierto? Pero cuando dicen, ¿sabes qué, mamá? Hice esto. Y aunque uno las rete, se sienten liberados, ¿cierto? ¿Cierto, Daniela? Aunque uno los reta, sí, se sienten liberados. Asimismo nosotros, cuando estamos en silencio, cuando no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, vamos a estar así. No hay paz en el corazón. David en un salmo dice, líbrame hasta de mis pecados que me son ocultos. Hay cosas que yo siempre digo esto porque hay cosas que los otros ven, pero nosotros no vemos, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ayude a darnos cuenta, ¿cierto?, de nuestro pecado. De ahí dice, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas nos llegarán hasta él. Debiéramos, ¿cierto?, nosotros estar constantemente buscando del Señor, orando al Señor, confesando nuestros pecados, hermanos, porque realmente, como les decía, en todo momento nosotros fallamos a Dios. No es solo un día, un momento o de repente, o cometí este gran pecado nomás. Y hay varias cosas que cometemos a diario y que debemos estar constantemente en oración delante del Señor. Esperemos un poquito aquí. Anoté acá algo que me pareció. Decía, en el Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Yo me acuerdo que hace años atrás yo lo encontré tan bueno encontré una imagen donde había un monito escondiendo debajo de la alfombra basura. Y tenía como texto, decía, el que encubre su pecado no prosperará. Y de verdad que cuando uno no confiesa su terquedad, no prospera, hermano. Usted puede buscar al Señor en la iglesia, orar, puede en su casa ayunar, puede tratar de hacer muchas cosas, pero si hay una condición de pecado en su vida, no avanza. Y eso es así, porque a veces estando dentro de la casa del Señor, caminando en los caminos de Dios, hay cosas, costumbres, hay pecado que está en nosotros arraigado, que nos lo dejamos y lo hacemos una y otra vez y volvemos y volvemos y volvemos. Y eso nos impide a nosotros crecer, nos impide a nosotros avanzar en las cosas del Señor. Cuando a veces justificamos nuestros errores, no podemos crecer. Usted puede hacer miles de cosas, mientras no llegue pase esa etapa, porque son como etapas que uno vive, mientras no lo pase va a seguir, ¿cierto?, en esa condición.
Entonces, que Dios nos ayude, ¿cierto? Que podamos, ¿cierto?, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo, ¿cierto?, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? El perdón estaba listo y esperando a David mientras estuviera de acuerdo con Dios sobre la naturaleza y la culpa de su pecado. La restauración estaba lista, pero la confesión del pecado era el cambio para ello, ¿cierto? Asimismo nosotros en este proceso, ¿cierto?, este proceso es orientado por Dios mismo. La obra del Espíritu Santo trae convicción al hombre o a la mujer de sus pecados. El Espíritu Santo que mora, ¿cierto?, en nosotros. Y esta es una marca esencial de aquellos que verdaderamente le pertenecen a Dios. La consideración de esta obra es tan importante que David hizo una pausa para meditar profundamente. Él indica un aumento o prolongación del acompañamiento para enfatizar de esta terrible ilustración de un alma que se escarcoma a sí mismo. Cuando nosotros leemos este salmo, por ejemplo, dice Selah. Después hace Selah. Eso significa un tiempo, como para... lo leyó, o sea, lo cantó y medita sobre lo que cantó. Asimismo, después, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Y mi gemir todo el día, porque el día y la noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y piensa él en lo que está diciendo, profundiza, se autoexamina, lo medita y trata de darle un énfasis especial, porque de verdad que esto es así, ¿cierto? Él realmente sentía, ¿cierto?, esto. Es necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos también profundizar en la palabra del Señor, que hay graves consecuencias, ¿cierto?, cuando nos negamos a experimentar el arrepentimiento y confesar nuestro pecado. Y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿cierto?, en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios aborrece el pecado y no comulga con él, no tiene comunión con él. Mientras David mantuvo su pecado escondido y mientras callaba, en lugar de confesarlo y arrepentirse, el estrés se apoderó de su vida. Aquí tenemos una palabra moderna. Y experimentó una gran carga que hizo que se sintiera viejo, oprimido y seco. Imagínense, ¿cierto? Pero después, ¿cierto? Pero por lo contrario hay una bendición prometida para el que se arrepiente y confiesa sus pecados. Por esto dice, orará a ti, como estábamos diciendo, todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Y ahí él vuelve a meditar, ¿cierto? Vuelve a entender, ¿cierto?, el perdón de Dios. De nuevo se detiene, hace una pausa, mira y escucha. Esto nos invita a nosotros a reflexionar sobre lo que hemos leído. Se trata de una pausa musical, ¿cierto? Porque estos son salmos, son cánticos. Y nos imaginamos que aquí la orquesta no interpreta música alguna, que el coro tampoco cantaba, en un momento de silencio para que uno pudiera pensar lo que había cantado, ¿cierto? Los salmos son cánticos. Si usted cuando pueda leerlo le puede dar una melodía, ¿cierto? Y puede pensar, puede expresar, porque los cánticos nos hacen pensar, como decíamos, masquil es para pensar, para meditar en lo que estamos diciendo, para que esto nos dé inteligencia, para que no digamos, ya, mira, David hizo esto y él pensó esto y vivió esto y se sintió así. ¿Cierto? Qué importante, ¿cierto?, que nosotros podamos meditar en lo que nosotros leemos, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Quería, espérenme, voy a buscar algo que yo cuando leí la palabra, el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y como le decía yo, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo, ¿cierto?, empuja hacia adelante, es impaciente, fogoso, impetuoso, y que hay que tener freno para poder detenerlo y evitar que así salga corriendo desenfrenado. Esas son cualidades. De hecho, cuando hablan de un auto, dicen que tiene caballos de fuerza, es porque tiene potencia, ¿cierto? Tantos caballos tiene de fuerza, dice. El caballo es así. Y el mulo, por su parte, se rezaga, es obstinado
es indisciplinado y perezoso. Y hay que estimularlo para que camine, o si no, queda ahí. ¿Cierto? Son dos cosas respecto al camino, a lo que debemos nosotros saber. ¿Cierto? Son cosas importantes. A veces somos arrebatados y queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, y a veces el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y ahí estamos. Pucha, Señor, pero tengo flojera de orar hoy día. Ay, leer la palabra, ay, ir al estudio bíblico. Pero sí, mejor me quedo durmiendo. ¿Cierto? El Señor nos da órdenes. Y a veces sí actuamos como el caballo, prepotentes, apurados, ¿cierto? A mi manera. O lo más rápido posible, Señor, voy a orar, ojalá me respondas hoy día. ¿Cierto? Y después, o si no, somos flojos, como una mula. ¿Ustedes sí así o no? Yo sí. Entonces, el Señor nos advierte así, ya, mira, vamos, pongámonos que estamos aquí nosotros fuimos perdonados, declaramos nuestro pecado, recibimos al Señor su perdón y por eso vamos a orar todo tiempo para que mientras Dios pueda ser hallado, ¿cierto? Estamos bien, genial ahí con el Señor. Pero el Señor de ahí toma la palabra y nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, estaré pendiente, atento, preocupado, te ayudaré. Pero no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No seas como el caballo que te apresures a hacer lo que tú quieres, como tú quieres, rápido, que pase todo esto con fuerza, a la fuerza. No. Tampoco seas como el mulo que te quedes ahí y no, que no quiero. Sino junto con el Señor, ¿cierto? Avancemos junto con el Señor. Yo decía, leía el Salmo y yo lo encontraba hermoso, pero a mí el Señor me decía esto. Yo decía, pero Señor, de verdad, hermanos queridos, yo decía, el Salmo es hermoso, pero ¿por qué el Señor me habla solo a mí de esto? Porque me vino a mi corazón y inmediatamente te haré entender y te enseñaré mi camino. Y me decía, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. De verdad, yo decía, pero a ver, ¿y cómo es? Y yo busqué un poquito más y dije, ¿y cómo es el caballo? ¿Y cómo es el mulo? ¿Y cómo sería yo entonces? O sea, soy arrebatada a veces, quiero hacer a mi manera, y a veces soy floja, ¿cierto? Y el Señor ayer nos hablaba a nosotros de ser disciplinados. Anoche hablaba con mi esposito, le decía, oye, si el Señor no quiere que tú te mandes una oración de 3 horas, no, con 2, 5 minutos todos los días, de a poquito, de ahí, y de ahí el Señor te va a ir dando fuerza, porque a veces queremos hacerlo todo bien. Voy a ayunar 40 días y 40 noches, Señor. ¿Para qué? Para que el Señor me use y yo ponga mis manos sobre los enfermos y estos sanen, ¿cierto? Porque queremos y todo. Y de repente, ay, Señor, ya estoy cansado, ya no quiero hacer nada. Y somos así, pues. Y el Señor nos conoce que somos así. Por eso que el Señor decía ayer, yo decía, Señor, gracias, porque a mí me encantaba la palabra de ayer. Y decía, gracias, Señor, porque sí, es verdad, me cuesta a mí, me pongo a hacer un montón de cosas y quiero hacerlo todo y después no quiero hacer nada porque ya me cansé. Porque es verdad, cuando lo queremos hacer todo, ya pues partimos bien como el caballo inglés. Y después ya nos cansamos. Y después ya estamos pues si yo ya he hecho todo. De repente, ¿cierto? No, ¿qué voy a hacer si ya yo fui esto, fui lo otro, fui acá, fui allá? Pero el Señor quiere que nosotros avancemos, ¿cierto? Que no seamos, ¿cierto?, como estos animales, que tengamos que ser sujetados con cabestro o con freno. Pensaba yo, decía, ¿qué podría ser esto de ser sujetado con un freno? ¿Qué podría ser? Y me venía a la mente Pablo. Pablo dice que él tenía un aguijón. Y una vez se dice, ¿por qué Pablo? Y Pablo decía, yo he orado 3 veces. No, creo que eran 3. Creo que es una forma simbólica de decir que fueron varias veces o muchas veces que él oró al Señor para que el Señor le quitara ese aguijón. Y el Señor no se lo sacó para que él tuviera humildad, porque lo que él tenía era grande. Y yo digo, Pablo para mí es lo más grande, después de mi Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, hay situaciones. Porque somos arrebatados, el Señor nos pone un frenito, una heridita, algo que nos provoque un dolorcito, para que estemos ahí, para que nos mantengamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado, nos damos cuenta que si no fuera por los problemas que hemos vivido, no estaríamos con el Señor?
porque me enfermé, porque mi matrimonio casi se termina, porque mi hijo casi murió, porque quedé pobre que no tenía que comer, porque vivimos situaciones dolorosas, nos mantuvimos en el Señor. De lo contrario, hubiéramos arrancado o nos hubiéramos quedado ahí, botados. El Señor ha tenido que ponernos cabestro. El Señor ha tenido que ponernos freno, porque si no, no nos acercamos al Señor. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, que no tengamos que llegar allá. Y si estamos allá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cierto? Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia, el perdón. Mas el que espera en Jehová, ¿cierto?, le rodea la misericordia y el perdón. Sin duda que el Señor ha tenido misericordia. Sin duda que podemos disfrutar todos los días de su misericordia. Alegraos en Jehová los justos. Gozaos, ¿cierto? Y cantad con júbilo, vosotros los rectos de corazón. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Su naturaleza es perdonar. No es como nosotros. No es como yo, como dice Jesús Adrián Romero. No es como tú, no es como yo, ¿cierto? No es como la mamá que se enoja con el hijo y está molesto mucho tiempo. El Señor, arrepentimos, vamos delante de Él, confesamos nuestro pecado, nos humillamos y nos perdona. Qué maravilloso es nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si es como iglesia, ¿cierto? Hay algo que no hemos confesado delante de Dios. Si es algo personal, que Dios nos ayude, ¿cierto? Hoy día están las puertas abiertas para el perdón. Está la gracia, está suficiente, ¿cierto? Para todos nosotros. Vamos a orar al Señor. Ponemos de pie, oramos.